Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, ojalá todos viviéramos, o todos los mexicanos vivieran en el mundo irreal en el que vive el senador Melgar. Señor secretario, empezaré mi participación diciendo que la reforma fiscal fue un debate importante, sin duda alguna, pero aún inacabado. A 2 años, el gobierno federal no ha cumplido con su parte. En el último trimestre del año 2003 se apostó por una reforma fiscal que dotara al Estado mexicano de mayores ingresos. El objetivo era utilizar el gasto público como palanca de desarrollo para detonar el crecimiento económico, proveer mejores bienes y servicios públicos para la sociedad y lograr una distribución más equitativa del ingreso. El debate en el Congreso de la Unión sobre la reforma fiscal se dio bajo el compromiso de que el gobierno federal atendería esta visión y mantendría un compromiso sólido de austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Desafortunadamente, en 24 meses, nada de esto ha ocurrido. Ni austeridad, ni eficiencia, ni transparencia. Y no solo esto, la presente administración ha estado rodeada de escándalos de corrupción y conflictos de interés que han minado la confianza en las instituciones, en los mercados y en el manejo de los recursos públicos. La estrategia económica que ha seguido la actual administración, igual que la hicieron sus antecesores, ha sido de muy mala calidad en cuanto a resultados, porque no ha atendido las causas de los problemas y nuevamente se ha quedado en el terreno de los efectos y de las inercias. Por más que hoy aparezca en la prensa que según el Fondo Monetario Internacional, y seguramente usted está contento de ello, que la economía mexicana no es un foco de preocupación y que tiene buenas perspectivas, la frustración respecto a la economía es una realidad si se le mira desde el bolsillo de la gente, de los padres de familia, de las amas de casa y de la gran mayoría de los mexicanos y las mexicanas. Una y otra vez observamos efectos como bajo crecimiento, empleo insuficiente, servicios públicos caros y malos, así como desigualdad económica extrema. Y frente a esta realidad, llevamos más de 20 años escuchando el mismo sonsonete que acompaña las excusas. La mala situación interna es consecuencia de problemas que vienen del exterior. Me ha tocado escucharlo de usted, me ha tocado escucharlo de muchos secretarios, excusando si es por la mala situación de China, si es por la mala situación que tiene los Estados Unidos, Grecia, España, la que les guste en la memoria de 20 años de historia económica en el país. Pero estos son los efectos, señor secretario. La pregunta es, ¿cuáles son las causas? La realidad es que el gobierno gasta mal, gasta de manera ineficiente y mucho de este gasto se pierde por corrupción. Simplemente veamos las cifras. Esto es algo que establece el Foro Económico Mundial. Entre 2014 y 2015, hay que hacer un poco de memoria en los números, la reforma hacendaria le habrá generado al gobierno alrededor de 1.790 miles de millones de pesos adicionales para gasto público. 1.790 miles de millones de pesos adicionales para gasto público. Y la pregunta es, ¿qué se ha logrado o qué ha logrado esta administración con todo este dinero? ¿Crecimiento? No. Para 2013 se aprobó un crecimiento en los criterios de política económica del 3.5% y terminamos apenas con 1.4%. En 2014 se aprobó un 3.9% y creamos un 2.4%. Y para este año, la cifra aprobada fue de 3.7% y la expectativa actual al cierre de la ronda será de apenas el 2% de crecimiento. Mal crecimiento. ¿Qué genera un mal crecimiento? Pues genera desempleo. Con estas tasas de crecimiento, este gobierno nos debe ya, en los 3 años que van del sexenio, 1.100.000 empleos más o menos.
Es decir, el crecimiento económico está muy por debajo del necesario para dar trabajo a 1.100.000 jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral y que al no encontrar empleo, pues desafortunadamente tienen tres opciones. O migran, situación más difícil cada vez hacia los Estados Unidos, o se van al mercado de la informalidad, o peor aún, se convierten en el ejército de reserva de la actividad criminal. Tercero, en materia de pobreza, en los primeros 2 años de este gobierno, y esto lo dijo el Coneval recientemente, la pobreza se ha incrementado en 2 millones de personas, 55 millones de mexicanos, es decir, uno de cada 2 mexicanos viven en condiciones de pobreza, y si hablamos de pobreza extrema, 1 de cada 4 mexicanos no tienen para comer al día. Esos son los datos del Coneval, no son datos que estemos inventando, son datos y cifras oficiales. Por último, en materia de desigualdad, en lo que se refiere a ingresos entre los trabajadores del sector formal, más o menos el 61% ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, aun cuando su productividad ha venido creciendo y se ha venido destacando esto más de lo que hace su remuneración. ¿Por qué es importante esto, amigos y amigas, compañeros y compañeras? Porque precisamente esta es una de las causas de que seamos uno de los países con peor distribución del ingreso en el mundo, en el planeta. 1% de la población, según los estudios del Oxfam, concentran casi el 50% de la riqueza en el país. 1%, 1 de cada 100, la mitad aproximadamente de la riqueza del país. Por eso yo decía que qué bueno que el senador Melgar vive en un país distinto, lástima que no el resto de los mexicanos. ¿Cuál es el problema fundamental? El gasto público no está funcionando como un multiplicador del crecimiento. ¿Cómo podemos tener un gasto eficiente si estamos plagada de conflictos que tienen que ver con distorsión de los recursos públicos? Y este es el dato que yo subrayaba. En el reporte de competitividad global para el 2015 del Foro Económico Mundial, México está considerado entre los 20 países con mayor desvío de recursos del gobierno a nivel mundial, ubicándose en su peor posición desde el 2006. Para tener una visión global, la corrupción en el país nos cuesta casi 10% del Producto Interno Bruto, según algunas estimaciones como la del Banco Mundial, el Banco de México. Y para darnos una idea de cuánto es esto, pues es 1 de cada 3 pesos del presupuesto federal, el 38%. Como dije al principio, esta administración ha estado rodeada de escándalos de corrupción y conflictos de interés que hasta hoy están impunes. ¿Por qué es importante esto, señor secretario? Impunidad y corrupción a los niveles de México significan que quienes tienen más poder y dinero más se encuentran al margen de la ley. El mensaje parece remarcar el ya clásico en México: el que no tranza no avanza. Y esto fomenta el comportamiento ilegal y oportunista que perpetúa una economía donde prosperan los tramposos. No hay economía, y esto hay que subrayarlo, que pueda funcionar con estas condiciones institucionales. No vamos a crecer a los niveles que necesitamos para crear empleos, para tener servicios de calidad, para tener mayor equidad, si estas reglas del juego continúan. Por eso, señor secretario, si queremos tener un debate serio y responsable del paquete fiscal 2016, tenemos que garantizar un compromiso claro de la Secretaría de Hacienda para cumplir una agenda que tiene 3 puntos desde la perspectiva del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Primero, desarrollo e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y en particular quiero subrayar que hoy hay un debate en torno a la Ley de Obras Públicas que causa un enorme escozor, porque pareciera ser más bien una ley o una minuta que se está empujando con una visión pro corrupción que con una visión contra la corrupción, porque abre puertas a la discrecionalidad en los procesos de contratación, y esta situación permite que se entronicen situaciones como el ya famoso OHL, porque no se permite o no se obliga a la publicidad
de documentación de las adjudicaciones directas, lo que hoy ya se está presentando en el 80% de los casos, en el caso del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Segundo punto, señor secretario, y concluiré con esto. Nosotros en el grupo parlamentario del PRD exigimos un compromiso urgente con la política económica redistributiva en dos frentes de corto plazo. Hay que recuperar el salario mínimo y por eso le planteamos, señor secretario, que la bancada de su partido nos ayude a destrabar la minuta que está congelada aquí. Y tampoco vamos a quitar el dedo en el renglón si no se causa una mejor condición de distribución del ingreso, si no se ponen tasas impositivas a ese 1% que hoy detenta el 50% de la riqueza. Y señor secretario, necesitamos trabajar y enviarle recursos importantes y con visión de largo plazo a la procuración y a la impartición de justicia. Si no fortalecemos el Estado de Derecho, y con eso concluyo, señor presidente, este país no va a poder funcionar, no va a dar bienes públicos ni servicios públicos. Señor secretario, necesitamos que para que haya un combate a la corrupción, a la desigualdad y a la impunidad del país, tengamos ese fortalecimiento de la procuración y la impartición de justicia, y eso no pasa, señor secretario, compañeros y compañeras senadoras, por un acuerdo que lleve ternas en la Suprema Corte de Justicia partidizadas. Hagamos de esto una visión de largo plazo y no solamente una glosa del informe. Es cuanto, señor presidente.